El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables televidentes de Paso Televisión, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, un programa que se enfoca en la palabra de Dios para traer un mensaje a su vida. En esta oportunidad el pastor Eliseo Torres ha preparado un tema y lo quiere compartir con nosotros y lo ha titulado Unidos a Dios. Quédese con nosotros. Para pruebas de largo aliento en atletismo y en ciclismo, generalmente se busca armar un muy buen equipo para que vayan al lado de aquel que se aspira que va a ganar. Si es atletismo, pues habrá uno o dos que lo acompañen, pongan el paso y lo lleven ubicándolo dentro del grupo para que en cualquier momento pueda salir. Si es el ciclismo, no son 2, son 8, 9, 10 corredores que van respaldando a 1 o 2 para llevarlos siempre protegidos y colocarlos para que pueda entrar en la pelea de la etapa y de la carrera. Esto nos muestra que ir solo en una prueba de esas es ir a perder, ir a un suicidio deportivo, diríamos. Pues nosotros estamos corriendo una prueba en esta vida. Partimos desde niños y seguimos en esa prueba, pero algunos cometimos por un tiempo el error de enfrentarla solos, de ir abriéndonos camino de una manera forzados en ese caminar. Y la palabra de Dios es clara que solos no lo podemos hacer. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 4, del versículo 9 en adelante, dice: mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Entonces, mejor son 2 que 1. Volviendo al deporte, si ese capitán, si ese propuesto para ganar llega a pinchar, uno de los compañeros le entrega su bicicleta y pueden seguir. Si se llega a caer, esperan que él se levante y se colocan adelante de él para que vuelva a tomar el ritmo de carrera. Y el Señor dice: porque si cayere el uno, lo levantará su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Y en nuestro caminar, en este mundo, debemos tener buena compañía. Compañía de personas que nos fortalezcan en el campo espiritual, que nos muestren las bendiciones. Pero hay una compañía muy, muy especial, y es la compañía de nuestro Redentor, la compañía de nuestro Señor Jesucristo. Él, guiándonos con la orientación del Espíritu Santo, nos va a llevar por el sendero y tendremos momentos de dificultad, tendremos pruebas, tendremos situaciones en las cuales podamos llegar a pensar: no voy a poder salir de esto, no voy a poder levantarme. Pero el Señor dice: vengan a mí los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. No podemos enfrentar el caminar solos, no podemos hacer un camino tan largo y tan difícil de la manera de nosotros sin que no exista alguien que en un momento de cansancio nos tome de la mano y nos diga:
podemos seguir, hay oportunidad. No tienes por qué desanimarte, porque hay un buen premio que nos espera. Por eso entonces el Señor es claro, mejores son dos que uno. Y eso es muy importante. Es más, menciona la paga. Tendrá mejor paga, porque vamos a llegar a esa eternidad bienaventurada. Pero les decía, la mejor compañía es estar de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Es estar pendiente de lo que Él nos dice. Y por eso Él también nos muestra la forma de seguir con Él, la forma de estar siempre acompañados y llenos de su presencia. Lo temporal. Cuenta la historia que pasado el mes de diciembre, ya finalizando la época de caer nieve en los Estados Unidos, en algunas de los estados, una niña que nunca había tenido un hermanito, salió después de una fuerte tormenta de nieve y cuando ya había cesado, junto con otros niños salieron al patio. Allí había mucha nieve. Un niño se botó y movió sus manos e hizo la figura de un ángel. La niña, en cambio, recordando que no tenía un hermanito para jugar, empezó a hacer un muñeco de nieve y empezó a levantarlo allí. Con sus manitas empezó a coger nieve y a apretarla y a colocarla hasta que hizo un muñequito. Le puso 2 carbones de ojos y un botón rojo de boca. Y todos los días venía y se encontraba con el muñeco y hablaba y compartía con él y le traía cosas aún. Ella pensaba que era su hermanito que nunca había tenido y siempre le traía cosas como para jugar con él. Fue tanto el tiempo que pasó con él que ella amaba a ese muñeco. Empezó a amarlo, empezó a tenerlo allí y la niña no se preocupaba por más, sino que cada día salía y se sentaba junto al muñeco, le contaba sus cosas y en la tarde se iba hacia su casa. Pero los días empezaron a ser más cálidos y empezó el sol ya a asomarse más y a ser más extensos los días. Una mañana la niña salió y encontró solamente un charquito con 2 carbones y un botón rojo. La niña empezó a llorar y lloraba fuertemente. Cuando su papá la vio, él salió. Le dijo, hija, ¿por qué lloras? Dijo, porque el muñequito que había hecho, que era mi hermanito, se derritió, se acabó. Y el papá le dice, hija, no te pongas a llorar por eso. La nieve es algo temporal. Son cosas temporales. No puedes poner tu corazón ni tu mirada en ellas, porque eso tarde o temprano desaparecerá. Tomándola, la alzó, le dio un abrazo y la llevó dentro de la casa. ¿Cuántas veces nos aferramos a cosas temporales? Cosas que la verdad son pasajeras, pero por nuestro corazón que muchas veces se quiere aferrar o se quiere anclar en algo, nos aferramos más a eso que a lo eterno. El mensaje que nos deja el apóstol es que necesitamos nosotros no aferrarnos de lo temporal, sino de lo eterno. En la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 18 nos dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. No nos aferremos tanto a lo temporal, a esta vida pasajera. Aferrémonos a la mano de Dios que nos sostendrá por la eternidad. Reflexionemos. Entonces la compañía indispensable de nuestro Señor Jesucristo está guiada en el Evangelio de San Juan.
en el capítulo 15, en los versículos del 1 al 6. Ahí continúa después, pero vamos a referirnos a estos 6 versículos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arde. El Señor establece una relación directa entre nosotros y Él, que nos puede dar vida. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Un labrador extraordinario, el Padre, que nos cuida con amor, que nos da bendiciones para que crezcamos y siempre estemos unidos a Él. Y el versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismos si no permanece en la vid, así tampoco si no permanecéis en mí. Les dije al empezar, cometimos el error de querer lograr las cosas nosotros solos. Creímos que éramos lo suficientemente inteligentes y capaces y no tuvimos en cuenta al Señor. Pero el Señor dice, si no permanecen unidos a mí, entonces no van a poder producir fruto. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis unidos a mí. Es importante que produzcamos fruto. Es importante que nuestra vida esté siempre guiada y guardada por el Señor. El versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Cuando un árbol pasa, digamos, la temporada de producir frutos, ejemplo, las naranjas y las mandarinas, que ya en diciembre estaban terminando de recoger la cosecha, en enero el dueño de ese cultivo de cítricos lo revisa y corta la rama que no haya producido suficiente fruto. Y entonces, al cortar esa rama, la botan, se seca y después la recogen y la van a llevar para quemarla. Es importante que caminemos unidos a Dios, junto a Dios. Si caemos, Él nos levanta. Si nos equivocamos, Él nos corrige, pero nos da la dirección a seguir. Y tendremos un caminar que con seguridad va a producir fruto. Y no correremos el riesgo de ser cortados. No caminemos solos, caminemos en la compañía de Dios. Con este tema que nos comparte el pastor Eliseo, podemos entender que solos nos tocaría hacer el doble de esfuerzo por algo y muchas veces no alcanzaríamos nada. Pero si vamos acompañados, como dice la palabra, mejor son dos que uno, porque si uno se cae el otro lo levanta. Es esa compañía. Y a veces
no miramos es que podemos más bien acercarnos a Dios, que Él sea el que nos acompañe y dependamos de Él, pues Él es el que hará su fuerza. Cuando el Señor Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros, estaba hablando de ir junto con Él, no de ponernos más carga, sino de alivianar la carga que nosotros llevamos, porque si un yugo se lleva por una persona, va a pesar más, pero si lo llevan dos, va a ser más liviano. Necesitamos unirnos al Señor Jesús para poder estar fortalecidos y salir victoriosos en nuestra vida. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos con reflexiones. Continuando con nuestro programa, el tema que quiero compartirles lo he titulado El perdón, una decisión. Quédese con nosotros. Muchas veces escuchamos a personas decir, ay, yo sé que necesito perdonar. Otras dicen, yo sé cómo perdonar, pero esto no es suficiente. Es necesario hacerlo, aunque muchas veces estemos disgustados o ofendidos con aquella persona y nos resultaría más difícil perdonar, porque hay un corazón lastimado, hay una ofensa hecha y esto trae a nuestro corazón el deseo de no perdonar. Y es que pensamos que el perdón es un sentimiento. Y mucha gente dice, es que yo no siento perdonar a esa persona. Pero la verdad es que el perdón es una decisión de nuestro corazón. Y debemos nosotros hacerlo en amor y obediencia a la palabra de Dios. En la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, versículos 31 y 32 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Es necesario mirar que cuando somos ofendidos, inmediatamente necesitamos soltar ese perdón. El Señor Jesús dijo que si nosotros no perdonamos, quedamos ligados a esa persona, quedamos atados con esa persona. Entonces dice que los pecados, cuando los perdonamos, son desatados de nuestra vida y nos desatamos de esas personas. Entonces, ¿qué mejor decisión que perdonar? Como les decía ahora, no es un sentimiento, porque a veces lo decimos, es que yo no siento perdonar porque me ofendió mucho, me lastimó, me hirió. Yo no lo perdono. Pero hemos visto muchos ejemplos de personas donde han habido criminales que les han asesinado a su familia y la decisión del corazón de esa mamá o de esa esposa o de esa hija es pararse allí en el tribunal y decir yo lo perdono a esa persona. Porque muchas veces fue en un momento de ira, en un momento de dificultad, en un momento, otro pudo haber sido por un dinero que se le pagó a esa persona para quitarle la vida al otro. Pero hemos visto esos ejemplos, personas que se paran a perdonar a aquellos que les han hecho daño y les han lastimado. Cuando nosotros nos resulta difícil perdonar, necesitamos reconocer que tenemos un espíritu lleno de rencor, lleno de ira. Y es allí donde hay mayor impedimento. ¿Por qué? Porque estamos contaminados en nuestro espíritu y en nuestro corazón con la ira, con el enojo, con la amargura. Y la amargura produce una raíz que contamina el cuerpo. Entonces la persona no solamente va a estar amargada con aquella persona que le ofendió y no quiso perdonar, sino que también va a afectar sus relaciones familiares. ¿Por qué?
porque la persona va a vivir en un estado de amargura total. Entonces se va a desquitar con el que primero esté al lado, con el que primero se encuentre, y por cualquier motivo o circunstancia va a empezar una pelea, una riña, una ofensa. Y es allí donde necesitamos entonces examinar nuestro corazón, arrepentirnos, pedirle perdón a Dios y pedirle que nos ayude y que nos dé la fuerza para poder perdonar a aquella persona y superar entonces esa falta de perdón en nuestra vida. Somos llamados a perdonar, lo que leíamos ahora, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Dios nos perdonó por medio de su amado Hijo, porque el Hijo hizo el sacrificio, no porque nosotros lo mereciéramos, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Por eso también nuestra decisión será de ser imitadores de Jesús y perdonar a aquellos que nos ofenden. El ruido de la carreta. Un padre caminaba junto a su hijo por un sendero y después de un largo caminar pararon en una curva y hubo un silencio. Entonces el padre le pregunta al hijo, además de los sonidos de los pájaros, ¿oyes algo más? Y el hijo puso cuidado y le dijo, sí señor, escucho algo más. El papá le preguntó, ¿qué? Y le dijo, el ruido de una carreta. El papá le dijo al hijo, muy bien, sí es una carreta, y la carreta viene vacía. El muchacho se sorprendió y le dijo, papá, pero no has visto la carreta y me dices que viene vacía, ¿por qué? Le dijo, por el ruido que hace. Porque en la medida que la carreta venga vacía, más ruido va a hacer. Eso te indicará en qué condiciones viene la carreta. Muchas veces no nos damos cuenta que muchas personas hablábamos o hablan más de la cuenta, vanagloriándose y diciendo cosas que muchas veces no están en su corazón. El libro de Proverbios, en el capítulo 12, en el versículo 23 dice, el hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. Este muchacho aprendió una lección y cada vez que oía a alguien que hablaba mucho, recordaba la reflexión de su padre. Reflexionemos. Muchas veces podríamos pensar, ¿y qué saco con perdonarlo? La persona ya no vive aquí, la persona está lejos o la persona ya murió. Pero si estamos vivos y seguimos con la ofensa, es como si la persona otra no hubiera muerto y todavía le sentimos odio, todavía podemos sentir rabia contra esa persona. Cuando nosotros tomamos la decisión de perdonar al ofensor y olvidar el agravio, es muy sano para nosotros. Es que el beneficio no es para aquella persona porque ni sabrá que lo perdonamos. El beneficio es para cada uno de nosotros que tomamos la decisión de perdonar y olvidar el agravio. Y cuando lo hacemos, nos permite entonces tener un corazón sano, un corazón lleno de gozo, un corazón lleno de amor, porque hemos olvidado, hemos pasado esa página y hemos dejado el agravio, hemos dejado aquella ofensa a un lado. Entonces, cuando nosotros tomamos esa perfecta decisión de perdonar, no porque nos lo exijan o porque tengamos que hacerlo, aunque podemos mirar que la palabra nos dice que lo hagamos, pero sí es
entender que somos liberados y somos también nosotros libres de esa persona, libres de ese rencor, libres de ese odio, y entonces nuestro corazón no se va a llenar de rencor y será más fácil entablar una relación con esa persona o entablar nuevamente una comunicación con esa persona. La palabra nos dice que si nosotros no perdonamos, Dios tampoco nos va a perdonar. Por eso, qué buena decisión el hacerlo. Cuando nosotros lo hacemos por una decisión personal, estamos asemejándonos a Dios, porque Dios tomó la decisión de perdonarnos. Cuando somos ofendidos necesitamos inmediatamente perdonar, sabiendo que también nosotros hemos sido perdonados, que también nosotros habíamos ofendido a Dios y que Él nos perdonó por la decisión de su amor, por una determinación en su corazón, y fuimos perdonados no porque lo mereciéramos, sino porque Dios tuvo misericordia de nosotros. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4, en los versículos 14 y 15 dice la palabra: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Miremos que es como un canje que se hace. Nosotros perdonamos y Dios nos perdona. Nosotros no perdonamos y Dios no nos puede perdonar, porque hay ese odio y ese rencor en nuestro corazón. Él quiere hacerlo, pero necesita que demos el paso de fe, el paso de creer y de saber que las malas decisiones de otras personas nos afectan, claro que sí, pero si nosotros lo permitimos. Por eso cuando tomamos la decisión de perdonar, estamos siendo liberados de esto, pero también estamos impidiendo que esas situaciones de esa otra persona afecten nuestra vida y podemos caminar de una manera mejor por esta tierra, viviendo con gozo y con alegría en nuestro corazón. A veces hay personas que se les hace difícil perdonar, a otros les parece imposible que Dios los haya perdonado simplemente por su gracia. Entonces necesitamos comprender que este mundo, o esta vida mejor, es muy corta para vivir amargados, es muy corta para vivir odiando a otros. Dios, que es un Dios eterno, tuvo misericordia, tuvo amor, tuvo gracia y tuvo favor para con nosotros por medio de Jesucristo. Por eso extendió su perdón y hace que nos acerquemos a Él con toda confianza para perdonarnos. Recordemos que el perdón no es un sentimiento, es una decisión de nuestro corazón. Miremos lo que nos dice la palabra en la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 13, en los versículos 13 y 14. Capítulo 3, versículos 13 y 14. Dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Cuando perdonamos, recibimos el perdón del Señor Jesús, pero también recibimos su amor. Y nuestro corazón se llena de amor para poder perdonar a los demás. Decidamos perdonar. La amargura es un sentimiento que viene por esa falta de perdón y va a contaminar a la persona y a la familia. Cuando soltamos perdón, cuando decidimos hacerlo, toda amargura se quitará de nuestra vida y toda raíz que haya brotado se secará. Entonces viviremos de una mejor manera y con una alegría constante en nuestro corazón. Amables televidentes, gracias por acompañarnos en nuestro programa Reflexiones y poder compartir juntos estos temas de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga.